muchas energías y muchos temas puntuales, como por ejemplo lo que se está celebrando hoy y es ese otro viaje a la luna en Cabo Cañaveral. Creo que empezamos el mes movido y ya se va avecinando y ya se va mostrando mucho la energía también de Urano en estos principios, o lo que puede llegar a significar Urano con las nuevas tecnologías y los nuevos desplazamientos también. ¿Qué pasa con estos cambios que nosotros vamos teniendo, que no solamente nos cuentan una historia a nivel fuera, sino también a nivel interno? Hay un título que se llama Lealtades familiares y los cambios y las transformaciones que nosotros hagamos en el hoy, pues están relacionados con de dónde venimos y cómo se relacionan los vínculos y cómo nos relacionamos con los actuales, cómo nos relacionamos con las nuevas relaciones. Pues este es un tema que ustedes han pedido mucho en las distintas redes, es un tema que se estudia mucho también en la psicología, es un tema que nos da para que reunamos energía para conversar acerca un poquito de un título también que se llama Constelaciones familiares. Entonces, dentro de las constelaciones o al momento de constelar, ahora que estamos mirando hacia afuera con este Artemis 2 y con tanto que se puede hacer con viajes hacia la luna y demás, pues no en vano a mí me llama la atención que es una red. Finalmente es hablar de red, finalmente es hablar de algo que convoca a más gente, a muchas personas, y todo esto hace referencia a las uniones, cómo nosotros venimos uniéndonos, cómo venimos uniendo o cómo hace medio siglo no pasaba esto y ahora volvemos a activar temas. Cómo lo cíclico hace fundamento y hace énfasis en lo que nosotros estamos viviendo en el hoy. Cómo situaciones que nosotros vivimos en el pasado o a lo mejor ni siquiera alcanzamos a vivirlas, pero nuestros antepasados sí, cómo tienen una resonancia o un eco a lo que nosotros asumimos en la actualidad. De ahí viene mucho este tema de constelaciones, de ahí viene mucho el tema específico de lo que hace referencia las lealtades familiares. Las lealtades familiares se pueden analizar desde muchos ángulos. No hay una vertiente, no hay un tema horizontal, sino hay muchas partes de donde nosotros podemos encontrar lealtades familiares. De hecho, se ve en la parte médica también, cuando a veces nos preguntan, ¿alguien en la familia sufre de esto? ¿Alguien en la familia sufre de lo otro? ¿Algún miembro de la familia tiene esclerosis? ¿Hay antecedentes en la familia acerca de algo? Y con base a esto, nosotros vamos o el médico va recetando o va mirando probabilidades o cuadros que nosotros podamos tener. Pues de eso también se trata la psicología. Gran parte de lo que nosotros vemos son las lealtades familiares, hasta dónde puedo de manera invisible serle yo leal a una conducta o a un patrón que nada tiene que ver de mi elección, sino que vengo repitiendo de manera cíclica y por eso se llama así, una lealtad familiar. No es tan fácil determinar cuáles son las lealtades familiares. A veces sí, lo podemos hacer nosotros con la familia, o es muy normal escuchar, tú te pareces mucho a la tía Isabel, tú te pareces mucho a el abuelo Pedro. El abuelo Pedro era así, o el abuelo X era asá. Como que hay ciertas conductas de nosotros que logran reflejarle a los nuestros temas de nuestros antepasados. Pues hasta ahí esto es muy genético, porque venimos de una conducta, venimos de una raza y parte de las lealtades invisibles, que a veces digo yo, no son tan invisibles porque en la biodescodificación podemos determinar algunos males, algunos síntomas. Muy seguramente la nariz que tú tienes, los ojos, el rostro, el cabello, el color de tus ojos, la altura, la contextura, muy seguramente rasgos físicos, si tú miras a tus antepasados o miras a los tuyos, pues hay una similitud. Vas a encontrar patrones corporales que definen la raza, que definen también ciertos arquetipos de lo que como fueron. Así como físicamente nosotros somos portadores silenciosos de una cantidad de información de los nuestros, psicológicamente es exactamente igual. Psicológicamente vamos
portando unas lealtades, unos comportamientos, un performance, una cantidad de personalidades o de yoes que ni nosotros mismos muchas veces hacemos conciencia de qué familiar vienen o cómo se da. Todos ocupamos un lugar en la escala familiar. Todos tenemos un orden y a esto se le llama la jerarquía organizacional por pertenencia en la familia, en los vínculos, en el lugar. Esto es muy bonito estudiarlo porque, bueno, Bert Hellinger fue uno de los precursores a través de las constelaciones familiares, pero luego se vino perfeccionando a través de otra palabra que hace referencia a las constelaciones familiares tradicionales, pero adicional a esto viene constelaciones familiares transgeneracionales. La palabra transgeneracional nos conecta mucho con hasta dónde nosotros podemos ser partícipes de cambiar esas dichas conductas que pudieran estar resonando en los nuestros o que pudieran estar resonando en nuestra familia y muchas veces no darnos cuenta. A veces son tan naturales, a veces son tan copiadas o son tan normales que nosotros creemos que son nuestras o vamos por la vida creyendo que somos de X o de Y manera. Pues de todo este tema vamos a empezar a hablar a partir de este mes de abril. Y ustedes dirán, bueno, ¿y el tema qué viene? El tema viene a la luna que vamos a tener mañana, luna llena en Libra, que nos relaciona mucho con los vínculos, que nos relaciona mucho con las redes, y no me refiero a las redes sociales, sino a las redes desde mucho antes de lo social, las redes de comportamiento por patrón definido en la conducta familiar. Entonces, desde ahí vamos a abordar el tema de qué nos enseñan las constelaciones, cómo se desarrollan las lealtades familiares, cómo poder saber si estoy teniendo una lealtad o si soy un portador silencioso, muy seguramente todos lo somos, pero cómo poderlas identificar y qué se hace con eso. Cabe aclarar que no todo, esto no es malo. Esto no es malo, esto es positivo, esto nos compone, esto hace parte de nuestro desarrollo, hace parte de nuestra psique y nos convoca a formar una identidad. O sea, esto hace parte de la personalidad. Esa es una. No es algo negativo, las lealtades. ¿Cuándo se vuelve negativo? ¿Cuándo se vuelve engorroso? ¿Cuándo hay que trabajar una lealtad familiar invisible? Cuando empieza a generar ruido en mi presente, cuando empieza a convertirse en un punto de dolor, cuando empieza a convertirse en un sufrimiento, cuando empieza a convertirse en un peso. Por lo general, las lealtades familiares invisibles empiezan a tener peso sobre las decisiones o sobre las elecciones que nosotros vamos a tomar en la actualidad. Por ejemplo, podemos tener una situación con alguien de lo que sea laboral o una situación de pareja o una situación a estudiar algo y hay una parte de nosotros que sí lo quiere hacer, hay una parte de nosotros que sí lo quiere ejecutar, pero hay otra parte que está en conflicto. Hay otra parte que siente que si hace eso, pues eso es como faltarle a la mamá o faltar a los linajes o faltar al papá y como que no por esto, ¿no? Como que me freno, me cohíbo de hacer cosas, se convierte en un freno en mi vida porque de una u otra manera yo lo percibo como que esto va en contra de algún familiar o de alguna creencia, puede ser, o esto no le va a gustar a mi papá, o esto no le va a gustar a mi mamá, o esto no le va a gustar a alguien. Empiezo a darle más cabida y empiezo a darle más protagonismo a cómo se van a comportar los demás miembros del clan, a cómo se van a comportar, cómo se va a comportar la manada en relación a lo que yo voy a hacer. Ahí hay una línea, hay un comportamiento y hay un patrón de un hilo invisible. Hay un hilo invisible que va conectando mi actual o mi presente con lealtades. A eso se les llaman lealtades familiares. Puede darse, este es un ejemplo, no quiero decir que únicamente se puedan dar por ahí. Hay muchas maneras en las que las lealtades familiares pueden darse. Otra manera en la que también se puede referenciar es cuando yo hago algo que no quiero hacer, es todo lo contrario al ejemplo, hago algo que no quiero hacer, pero lo resulto haciendo para, pues, para encajar en el clan, ¿no? Para tener una aceptación, para que no desemparejar, no verme como el raro, no verme como la rara de pronto.
estos temas de qué van a decir, para no darle de qué hablar a la familia. Entonces, para yo no darle de qué hablar a la familia, para que no estén hablando de mí, resulto asumiendo unos comportamientos que son ajenos a los míos, pero los hago para, ¿sabes? Para emparejar y no entrar en ese debate. Esa es otra manera de empezar a relacionar lealtades invisibles. ¿Cómo más podemos ver estas lealtades invisibles, estos patrones de conducta familiares donde para mí es muy importante que el clan me avale, que los míos me avalen y me patrocinen? Pues también esto se ve mucho en carreras, esto también se ve mucho en si me separo o no, cómo voy a hacer yo la separada. Ese es un tema, cómo voy a hacer yo la separada, cómo voy a hacer yo el separado. Por ejemplo, yo con 2 hijos, yo con 3 hijas, ¿cómo voy a salir de ese contexto? No, esto hay que seguirlo llevando hasta el final. Se me va volviendo una cruz, se me va volviendo una cruz, se me va volviendo un tema. Otra línea que logra abordar las lealtades familiares. Cuando pasa algo con un familiar y yo siento que lo debo apoyar, aunque no se deba, aunque esté mal, pero yo lo apoyo por esa lealtad. Apoyo a mi papá por esa lealtad. Sé que lo que él está haciendo no está bien, pero no tengo la capacidad de levantar mi voz, mi voto, no tengo la capacidad de hacerlo, sino que me callo y me vuelvo cómplice de una situación de algún familiar. Esto es una lealtad. Lo resulto haciendo por lealtad familiar. Muchas veces no estoy de acuerdo con lo que está haciendo mi mamá, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo papá, pero por lealtad familiar resulto acomodando mi voto o simplemente callándome frente al clan. Entonces me callo, me anulo y sencillamente no entro a participar para que mi voz no esté en discordancia con alguno de los temas. Esto es muy profundo. Claro, no son temas fáciles, que si lo llevamos hacia la carta natal, depende como el nativo tenga su carta natal, pues le va a pesar más un área que otra. También se puede mirar esto, hacia dónde le puede pesar, hacia dónde le puede resultar mucho más complejo poder solucionar o librarse de estas lealtades familiares. Eso también se puede estudiar allí en la carta. Los temas de lealtades, pues afortunadamente múltiples terapias para poder trabajar. Una de ellas son las constelaciones familiares, que son las regulares o las provisionales o que son las generales, las que siempre hemos utilizado en la psicología, basados mucho en las escrituras y en las enseñanzas de este alemán Bert Hellinger. Y las otras constelaciones familiares son las nuevas, las que hacen un evento propositivo a través de lo transgeneracional. Eh, Hay muchas maneras de hacerlo. De esto hay hasta cintas, hay series de televisión que han sacado, hay también en Netflix, hay mucha información. Había una, creo que se hizo muy famosa hace unos años, que trataba también de las constelaciones familiares. Creo que es Mi Otra Yo, si mal no recuerdo. Narraba y contaba la historia así como de una médico que no creía en las constelaciones y bueno, se desarrolla toda una escena con sus amigos y finalmente resulta aprendiendo a constelar y demás. Esas constelaciones son muy grupales. Esas constelaciones son como más de grupo, esas constelaciones son más a través también de lo teatral. Yo en lo personal no es que difiera, solo que siento que hay que mirar qué público es el que va a asistir y hay que mirar qué es lo que se va a tratar con una persona, porque no siempre la misma persona, no siempre la persona que va a constelar tiene como ese nivel de conciencia para poderlo hacer. Dicen por acá que sí, que la vieron. Mi Otra Yo es increíble en Netflix. Sí, está maravillosa esa serie. Esa serie para hablar temas de constelación, obvio, es una serie y ahí le meten como el tema drama y todo esto un poco. Yo difiero un poco de ese tipo de constelaciones, ya les digo, dependiendo el candidato, porque no todas las personas están preparadas para dejarse en evidencia cuando se está constelando frente a los demás. Entonces sí es como muy bonito o sí es como muy abierto decir, ay, constelemos un círculo y entonces tú eres el papá y tú eres la mamá y se vuelve como muy recreo. Pero esto, si la persona que está constelando no tiene una base o si la persona que está constelando todavía no tiene un proceso ya adelantado,
pues ahí lo que vamos a hacer es generar un retraumatismo. Entonces, ese tipo de constelaciones, pues hay que mirarla con su más y su menos. Hay que también saber hasta dónde es el medidor y el umbral de dolor de cada persona o hasta dónde lo puede hacer. De otra parte, las constelaciones familiares transgeneracionales ofrecen otro aspecto más psicológico, más desde donde nace en la parte del consciente, a través de la visualización, y esto tiene su razón de ser. Una de las razones de por qué en las constelaciones familiares transgeneracionales se utiliza mucho la visualización es porque nuestro cerebro, una de las partes de nuestro cerebro, trabaja mucho más con imágenes. Entonces, como ya se sabe que el cerebro es muy habilidoso con las imágenes, pues esto nos ayuda mucho a recrear distintos escenarios y distintas interpretaciones acerca de los hechos o acerca de cómo nosotros vamos moldeando. Prácticamente las imágenes en las constelaciones transgeneracionales vienen a funcionar como ese papel borrador, como cuando hacíamos un trabajo y lo haces primero en borrador y después lo pasas a limpio. Gracias a las imágenes, pues podemos hacer un borrador, podemos hacer un esquema de qué hacer con esa información. Entonces es una manera de ayudarle también a nuestra parte operativa del cerebro a que vaya encontrando las piezas y darle una interpretación distinta. Las imágenes a través de los años, pues cada vez han sido más investigadas por la física cuántica, las imágenes cada vez por el mundo de la neurociencia y la nanotecnología, ahora que está muy pegadísima este tema de la nanotecnología, pues obviamente que cada vez se le da mayor empuje y cada vez se le da mayor realce a todo lo que tenga que ver con las imágenes y las improntas que nosotros podamos realizar acerca de un evento. Por eso en psicología se utiliza mucho la capacidad de visualización y se lleva siempre y se busca que el consultante desarrolle mucho la capacidad de visualizar, porque gracias a esa visualización es que se pueden hacer cambios en la psique para que en las experiencias presentes o futuras pues se pueda vivir con una calidad emocional distinta. Entonces es un tema muy extenso, es un tema muy abierto que depende cómo se analice y depende también para qué tipo de público pueda llegar a aplicar. No a todo el mundo le viene bien los temas de constelación. ¿Qué pasa con esta trampa de lo que veníamos diciendo de las lealtades familiares? El punto con las lealtades familiares no es que si están o no, porque de sentado de base de como una característica general, pues obligatoriamente nos corresponde representar linajes pasados, así como nos corresponde un color de piel, así como nos corresponde cómo es nuestro ojo, así como nos corresponde de manera física parecernos a los nuestros, pues de manera psicológica también tenemos una cantidad de improntas que a veces creemos que no. Por eso muchas veces podemos decir, yo no quiero ser como mi mamá, yo no voy a ser como mi papá, eso que hizo mi papá, yo no lo voy a hacer, eso que hizo X persona, yo jamás lo haría, yo nunca voy a hacer esta cosa, yo nunca voy a hacer lo otro. Y la tendencia a rechazar el comportamiento del clan, de cómo lo está haciendo el clan. Observo cómo lo hace mi familia y de acuerdo a eso, a través de mi juicio, logro generar unos rasgos de decir, yo no voy a hacer eso. Luego entonces, cuando vamos por la vida, resulta que a veces ni siquiera hacemos eso, sino lo hacemos peor. Lo hacemos en una versión más exagerada. A veces eso que nosotros dijimos que no íbamos a hacer, resultamos siendo los grandes actores de eso, incluso hasta más. Claro, ahí viene una cantidad de procesos de culpa, de enojo, como tanto que yo odié que mi papá hiciera esto, tanto que yo dije que no iba a hacer tal cosa y resulté haciendo una versión muy distinta, resulté sacando cosas incluso peores que las que sacó él. Entonces, el tema del rechazo a través de los vínculos, pues ese es un saboteo mental, porque entrar a decir yo no voy a hacer lo que, más me demoro en pronunciarlo que en yo estarlo ejecutando. ¿Cómo funciona el cerebro? Aquí no es tanto qué hago o qué no hago, sino cómo funciona la psique, cómo funciona nuestro esquema
mental, cómo funcionamos a través de o qué es lo que nos enseñan las lealtades familiares, que es el título de hoy. Pues por eso se llaman lealtades familiares, porque estoy diseñado para interpretar, fíjense esto tan maravilloso, estoy diseñado para interpretar los eslabones de la cadena por la cual vengo. Parte de la función es interpretarlas. Aunque yo de dientes para afuera lo niegue y aunque yo de dientes para afuera diga que no lo voy a hacer, que eso es terrible, que eso es feo, yo no voy a hacer eso. Pues biológicamente, así como mi rostro se parece a mi mamá, o así como mi rostro se parece a mi papá, o así como el color de piel se parece a los míos, así como el cabello, como la oreja, incluso, ¿cómo será esto de potentísimo que se han hecho estudios donde el hijo nunca vio a su papá y dentro de su adolescencia y adultez logra somatizar temas que hacía su papá y logra copiar ademanes como los de su papá, siendo que nunca lo vio, nunca lo vio, nunca vio cómo su papá caminaba, nunca vio cómo su papá se comportaba porque nunca vivió con él. Pero en la práctica misma la tendencia, la fuerte tendencia a ser un eslabón más en la cadena que repite lo cíclico de lo que los antepasados. Es decir, esto es una biología. Lo que nos habla las constelaciones familiares o las lealtades familiares es la fuerte tendencia a repetir. No es que esté condenado a que me pase lo mismo, no, que eso es otra cosa. Yo no estoy diciendo aquí que estamos condenados a vivir lo mismo que nuestros antepasados. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es la tendencia que tenemos los seres humanos a replicar, a representar manifestaciones que hicieron los nuestros, así como, pues mi rostro no se parece a una familia que no sea la mía, mi rostro se parece a mi familia. Mi color de piel se parece a mamá o a papá. Los ojos verdes, amarillos, azules, cafés, negros, etcétera. Pues si miras a la familia, hay un parecido. La biología nos habla de que hay un parecido. No ocurre solamente en la parte física, en la parte del performance, en la parte psicológica, en la parte de comportamiento, en la parte de patrones, en la parte de lealtades familiares, pues la fuerte tendencia a que así yo diga que no, esté representando arquetipos y yoes que no son míos, sino que son de lealtades familiares. Eso significan lealtades familiares. Entonces aquí la cosa se nos junta revuelto conjunto, entonces se nos complica un poquito la vida. Porque estos temas, pues claro, empezamos a representar una cantidad de procesos y muy seguramente esto nos lleva a reflexionar en la misma marcha que yo voy sacando cosas o sacando yoes o sacando partes de mí, que te lo juro que yo no soy así. Yo no sé qué me pasó. Te lo juro que yo no soy así. Entonces, ¿cómo eres? No sé, no sé, es que me dejé llevar. Es que me dejé llevar tal cosa, es que tal cosa me pasó, pero te lo juro que yo no soy así. No sé qué me pasó ese día que estaba contigo. Pues ese no sé qué me pasó que estaba contigo, ese tan raro que yo no soy ese, o sea, sí lo hice, pero no soy ese. Esas controversias, eso tiene mucho que ver con las lealtades y los comportamientos a los que silenciosamente, por eso se utiliza la palabra invisibles o hilos que nos conectan con heridas de los ancestros, que ocasionan un impacto en nuestro presente. Y a veces nosotros quedamos reflexionando también. ¿Yo por qué habré actuado de esta manera? ¿Yo por qué le dije esto a esta persona? Tan raro. ¿Por qué me saltó eso? ¿Por qué me brincó eso? No todo eso tiene que ver muchas veces con temas propios, sino que estoy representando lealtades familiares. La fuerte tendencia a, la fuerte tendencia. Me gusta esto que dice Mariela. La genética y la lealtad nos ponen a pensar. Exacto, exacto, exacto. Esos temas que están por ahí. Esos temas que están por acá. Doctora Luisa Fernanda, nuestra médico holística, qué delicia poderte ver en live. ¿Cuándo vamos a hacer nuestro live? Mira, aprovecho, yo le voy diciendo aquí en vivo porque ella, en vivo quedamos
y hay silencio absoluto. Totalmente de acuerdo. Yo critiqué a mis padres por ser tan controladores y fue en lo que me convertí. Mira, gracias a la vida pude hacerme consciente, perdonarme y evolucionar. Es impresionante. Coincido contigo también. Astrología dice, es impresionante. Claro, claro, porque cuando ya vamos enterándonos que esto no tiene nada que ver ay, yo no voy a repetir. ¿De qué nos sirve decir eso? ¿De qué me sirve decir a mí, ay, yo no voy a repetir lo que mi mamá, yo no voy a repetir lo que mi papá, yo voy a hacer mejor? Ya, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Cómo lo voy a hacer mejor? O sea, ¿cuál es la versión de que cómo lo voy a hacer mejor si de entrada estoy rechazando lo que hizo papá o rechazando lo que dice mamá? Por el contrario, eso que nosotros rechazamos de yo no voy a hacer así, eso es lo que más voy a interpretar yo, sin darme cuenta. O que el título se llama así, lealtades familiares invisibles, ¿no? Esta palabra de invisibles no es porque no exista, es porque no las tenemos tan presentes. Yo no relaciono un actuar, una representación de un yo, ¿sí? Un rol, yo no lo relaciono inmediatamente con la conducta de un antepasado. No hacemos eso. Lo vamos dando, dando, dando y después es que caemos en la cuenta de. Entonces de ahí viene este concepto. Viendo nuestras sombras, diciendo sí soy, hacerme cargo. Pues fíjate que esto que tú mencionas, Denia, una de las razones o uno de los temas principales que hay es saber que esto pasa. Entonces, cuando nosotros sabemos que esto pasa, estamos abiertos, estoy abierto a que soy un intérprete, ¿sí? Y soy un gran portador de una cantidad de información que yo no desconozco. Por eso actuamos mucho más desde el inconsciente. Solemos actuar y solemos dar muchas cosas desde el inconsciente. Claro, cuando yo represento un rol que no es mío, que no es conocido por mi yo, automáticamente después voy a entrar en disculpas o voy a entrar mira, yo no soy así, o no vayas a pensar mal de mí, o no quiero que vayas a pensar que yo soy así, posesiva, tal, no quiero que vayas a pensar ta, 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 no quiero que pienses eso. Empiezo como si ustedes observan, se empieza a fragmentar la identidad del yo, que es lo que ocurre acá. Dice, pero repetimos por lealtad hasta que sanamos con ellos y miremos nuestros antepasados con amor. Más que un tema de sanarlo, porque es como sanar la nariz, es como sanar el color de mi piel, es como entrar a sanar la caída de mi ojo. Pues claramente si tú ves familiares, la caída de mi ojo, la forma de mi nariz, la forma de mi cuerpo, etcétera, pues tiene mucha relación con. No es tanto que entremos a sanarlo. Aquí no es tanto de sanarlo porque no es que esté enfermo. No es tanto de sanarlo, ¿sí? Porque no necesitas entrar a sanar el color de tu piel, no necesitas entrar a sanar cómo es tu oreja, no necesitas entrar a sanar si tu cara es redonda o si tu cara es cuadrada, no necesitas entrar a sanar eso. Entonces, más que sanarlo, es hacerlo consciente, tenerlo presente y claramente a través de las constelaciones o a través de las terapias o simplemente a través de un punto de conciencia, saber que eso está en mí. A eso se le llama, o dentro de la psicología junguiana se le llama el reconocimiento de mis lealtades o el reconocimiento de los míos, como un eslabón más en la cadena. El simple hecho de reconocerlo, entonces me permite tenerlo vivo en mi presente para saber cuál es la parte que va a actuar o cuál es la parte que está actuando en mí en determinado momento, ¿no? Ahí es donde el poder de la conciencia entra a tener mucho más énfasis. El poder de la conciencia, porque no es tanto que toque sanarlo. Bueno, aquí tengo unas preguntitas. Vamos a mirar estas preguntas. Son nuestros espejos y a veces vemos que somos iguales. Hola Javier, dice Lila Marina, por ahí está Lila Marina. Exacto, entonces el simple hecho de saber que están ahí, por eso darle su espacio. Hay una parte donde nosotros damos el espacio o somos incluyentes con esa parte.
¿no? Empezamos a incluir esa parte en nosotros, empezamos a darle espacio en el presente. Esto tiene mucho poder. Esto de darle presente o de darle voz o de darle un espacio a todas esas áreas de nuestra vida, en nuestro yo actual, pues ese ya es un gran, por ahí empieza, ¿no? Por ahí empieza a coserse el tema. A veces es tan marcada la lealtad familiar que yo me puedo pelear con otros miembros de la familia con tal de salvar la lealtad familiar con el otro. Puedo pelearme con hermanos, o puedo pelearme con mi pareja, o puedo pelearme con otra persona con tal de respetar la lealtad familiar hacia mi padre, o con tal de respetar la lealtad familiar hacia mi madre, ¿sí? Y lo venero como es que en la familia nosotros siempre hemos tenido esta tradición, es que en la familia y esto tiene que continuar y me siento con la voz y con el voto de continuar incluso unos dogmas, unos votos, unas lealtades familiares y que esto tiene que perdurar porque en la familia siempre ha sido así. Cosas como esas que se empiezan a marcar mucho dentro de una conducta. Más bien romper el patrón. Exacto, y la manera de poderlo romper es sabiendo que eso está en mí, sabiendo que yo puedo manifestar esa parte, sabiendo que esa línea puede pasarme. A veces hay lealtades, hay patrones que están muy marcados. Yo conocí el caso de una familia hace muchos años en Bogotá y la mamá me contaba, Javier, yo enterré a mi abuelo porque fue asesinado. Luego enterré a mi papá que también lo mataron. Luego enterré al esposo, a mi primer esposo, el padre de mis hijos. Luego enterré a un hijo, el mayor me lo mataron y le quedaban dos hijos. Entonces me pregunta, ¿tú crees que pueda tener que ver algo más con un hijo? Ahí está un patrón de conducta, ahí hay una lealtad que se va repitiendo, hay una lealtad familiar que se va repitiendo, se va replicando en cada generación. El abuelo, el papá, muy marcada. Hay unas que son muy marcadas, muy marcadas. Muerte del abuelo, muerte del papá, muerte de la pareja, muerte de un hijo, como muy marcados. Este es un ejemplo real, pero no quiero decir que sean solamente muertes. Esa es una réplica, se va replicando en cada miembro de la familia, muchas veces masculinos o muchas veces femeninos. Otras líneas de familia, estos patrones cíclicos y la conducta al alcohol, entonces todos alcohólicos, todas separadas o todas casadas, porque esto no es ni malo ni bueno. A veces tú miras y todas en la familia somos casadas, todas estamos casadas. La abuela está casada, la mamá está casada, las hermanas casadas, las tías son casadas, o todas viudas, todas separadas, o todas enviudamos y demás. Son patrones. A veces es muy fácil mirar el árbol, mirar la sangre, mirar la raíz. A veces es muy fácil mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Qué hay? Porque aunque nosotros nos vayamos de país, aunque nosotros tengamos una forma de pensar distinta, las lealtades familiares siguen haciendo lo suyo. Las lealtades siguen haciendo lo suyo. ¿Cuándo se rompe? Hasta que se genere un punto de conciencia, ¿sí? Distinto. Y no significa que todos estemos condenados a vivir lo mismo, pero sí significa que tenemos un patrón de comportamiento, el cual va siendo, va siendo función ahí. A veces hay unos muy marcados. Ustedes pueden hacer el ejercicio, ustedes pueden mirar su sangre. Miren su sangre, miren su árbol, miren a su mamá, miren a su papá, miren a sus tías, miren a sus tíos, miren el árbol de donde vienen. Miremos hacia atrás, miremos de dónde vengo, cuál es el eslabón que estoy cumpliendo yo. ¿La tendencia a qué? La tendencia al fracaso, la tendencia a la pobreza, la tendencia, hay una tendencia que es cíclica, la tendencia a enfermar. Ay, sí, la abuela tiene artritis, la mamá tiene artritis, yo tengo artritis, todas tenemos artritis y la artritis nos acompaña a todas. A veces incluso la persona dice, yo ya estoy acostumbrada a que en la familia todas somos casadas, todas somos separadas, todas somos viudas, todas somos así, todas. Entonces se va formando como un boomerang ahí, se va formando como una bolita de nieve. Esta a veces es muy fácil identificarlos. Hay unas que están muy marcadas, como les digo, cada uno lo podemos hacer, observando el comportamiento y la línea de la familia.
Claro, de acuerdo a si nosotros fuimos el hijo mayor, si nosotros fuimos el hijo intermedio, si nosotros fuimos el hijo menor, de acuerdo a a todos estos comportamientos de cuál es el lugar que yo ocupo, cuál es el lugar que me corresponde a mí en la manada, porque no es lo mismo lo que le corresponde al primer hijo, que lo que le corresponde al segundo, que lo que le corresponde al tercero. No es lo mismo, por ejemplo, si tú eres una hija o eres un hijo fuera del matrimonio, que esa es otra cosa, como antes era junto con revuelto, pues eso sí, ustedes saben a qué me refiero. Entonces, era muy normal ver familias donde habían hijos aquí, habían hijos allí, habían hijos por allá. Ahora hay más conciencia acerca de esto, pero aquella época, pues no. En aquella época resulta que la mujer se enteraba que el marido tiene dos, tres hijos por fuera del hogar. Entonces, esos hijos que crecieron allá o esos hijos que crecieron aparte, pues empiezan también con una carga y unas lealtades familiares que imagínense, no desconocemos. No sabemos si nosotros fuimos, eso es muy bueno saberlo, si fuimos productos de una relación concebida, si no fue una relación concebida, si fue una relación legitimada o no, o fue una relación a escondidas, ¿sí? O yo nací de un amantazgo, vamos a decir, ¿no? Mamá y papá se conocieron, pero fueron amantes y nací yo, entonces nunca tuve participación en el clan de mi papá, pero por el clan de mi mamá sí. Todos estos berenjenales y todos estos enredos que no estamos criticando a los antepasados. Yo no estoy diciendo que lo hicieron mal ni nada, no, lo hicieron con lo que habían. Ellos fabricaron con lo que tenían. Yo no estoy criticando, no estamos criticando, pero tampoco podemos decir, ay, todo fue perfecto, fue una maravilla, hicieron un trabajo excelente, estupendo. No, claramente no contaban con las herramientas, claramente habían muchos temas donde se cometieron muchos abusos y demás, y etcétera. Todo eso es lo que hay que revisar con las lealtades familiares, ¿no? Y esa lealtad también se ve reflejada en el cuerpo. Claro, se somatiza. Eso se somatiza. Nosotros también vamos somatizando temas ahí. Entonces, lo importante, sí, es muy bonito abrirnos al futuro, es muy bonito abrirnos a Saturno y a Neptuno que están en Aries y los nuevos cambios y los nuevos paradigmas, y es muy bonito mirar hacia el frente y es muy bello y vamos hacia arriba y vamos a construir un futuro mejor y todo esto es súper guau y luz, mariposas, brillo y genial, perfecto. Sí, eso está muy bien. Pero pero, pues tampoco podemos desconocer de dónde venimos. Hay un lastre, venimos arrastrando unos temas, venimos de un pasado, ¿sí? Donde la vida nos llama, donde la vida nos convoca, donde eso también es Saturno. Hey, no se te olvide que esto no empezó hoy. Aunque tú inicies un punto y un nivel de conciencia hoy, pues silenciosamente, de manera invisible, venimos arrastrando una cantidad de patrones y una cantidad de cosas. Hasta que no tomamos a papá y a mamá con amor, la vida no fluye, haya lo que haya pasado con ellos. Eso es maravilloso, por ejemplo. Eso es maravilloso. Entonces muchas veces se siente frustración, pero ¿por qué no puedo construir en el hoy? Pero ¿por qué no me salen las cosas hoy como yo quiero? Pero ¿cuál es el impedimento? Pero ¿por qué será que yo no fluyo en esta área? Pero ¿por qué será que yo no fluyo en esta otra? ¿Será que a lo mejor estoy siendo portadora de algunas lealtades familiares invisibles de las que no he hecho conscientes y creo que soy yo, y resulta que hay unos temas que se deben solucionar? ¿Cómo se marcó eso en el antepasado? No estamos diciendo que nuestra vida esté condenada a lo que hicieron los de atrás. No me lo vayan a tomar así porque si no me toca contestar muchos mensajes después y dar explicaciones en YouTube. No, no es por ahí, no, por ahí no es. No, yo no quise decir que no tenemos libre albedrío. No quise, no me lo tomen por ahí. Digo que es importante revisarlo y mirar cuál es el lastre, porque ya hay un camino que hemos hecho. No podemos hacer como si no hubiéramos caminado un algo, porque ya hemos trasegado, venimos de una familia, queramos o no queramos, venimos de una familia, venimos de un apellido,
Sí, venimos de unos ancestros, venimos de unas personalidades. ¿Mm? Entonces, ahí es donde necesitamos hacer esa conciencia de cómo he llegado hasta donde estoy hoy. ¿Cómo he llegado hasta donde esté hoy? Hasta donde estoy hoy. Eso es hacerme consciente y eso es hacerme cargo y eso es todo lo que tú quieras, ¿no? Eso va marcando mucho la pauta. Bueno, dice, ay, mire cómo me dicen acá, pero ya vienes tú, Saturno. Qué culpita, metamorfosis, hay que decirlo, ¿no? Esto es así. Entonces, eh, partícipes de la línea masculina y de la línea femenina. Claro, ambos que sí tienen que ver, claro, tienen que ver muchísimo, tiene que ver. No solamente mamá y papá, aquí es todo el clan de lo que viene pasando atrás, porque esas cositas y esas interpretaciones, recordemos que es la tendencia a, no, dejémoslo ahí, la tendencia a, guiémonos por la parte física, así como físicamente me parezco a mi mamá, así como físicamente me parezco al tío, así como físicamente me parezco al papá, la fuerte tendencia a parecerme en ciertos comportamientos y a reflejar ciertos yoes o ciertos roles que no son míos, pero que yo los voy interpretando. ¿Cómo los voy a interpretar? Pues obviamente con los demás, con los otros, con la gente, con el mundo, en la manera en la que me socializo actualmente, ¿no? Cada vez que voy a tener un papel físico que comprueba que termine algo, esa también, mira, eso que tú mencionas está muy claro ahí. Saludos desde Colombia, dicen por acá, Saturno. Dicen por aquí, integrarlo. Bueno, aunque esta parte más de ser integrativos, maestro, ¿y cómo reconocemos el origen de? Bien, el origen de lo más importante en este tipo de hacer consciente una lealtad familiar es saber primero que está en mí, que está en la familia y que yo la puedo manifestar en cualquier momento. O sea, no pelearme con eso, hacerme amigo de eso. Voy a dar ejemplos. Si tú ya sabes que en la familia hay la fuerte tendencia a los divorcios, abuela divorciada, mamá divorciada, separada, tías divorciadas, separadas, hermana mayor divorciada, divorciada, tía divorciada, todas divorciadas, la mayoría divorciadas. Yo no voy a ser la divorciada de la familia, como ellas. Es lo peor que se puede hacer, porque eso es echarle más tierra al tema, ¿sí? Todos ebrios en la familia, todos ebrios, alcohólicos, abuelos alcohólicos, padre alcohólico, tío alcohólico, mano mayor alcohólico. Cuando yo sea grande, yo no voy a hacer eso, ¿sí? Puedo representarlo en que yo no lo hago y puedo tener un hijo que caiga en el alcohol. Una de las razones de por qué se repite es para trabajar la aceptación. O sea, aquí lo importante es entrar en esa aceptación de que si eso se ha repetido tantas veces en abuelo, generación tras generación, si eso generación tras generación se ha repetido, pues ¿qué te hace pensar que no se puede, que tú no puedes volver a ser o que no eres un eslabón de la cadena más? Rechazarlo es fácil, decir, ay, yo no lo voy a hacer, de dientes para afuera es fácil, pero eso lo que está pidiendo es aceptación. Eso lo que está pidiendo es decir, mamá gruñona, mi mamá grosera, papá peleón, papá atrevido, mamá grosera, yo no voy a ser como ella, o yo no voy a ser gruñón, yo no voy a ser enojón, yo no voy a ser contestón, yo no. Lo peor que se puede hacer es rechazar eso, porque rechazando eso vuelvo a hacer una réplica. ¿Sí? ¿Qué está buscando la biología? Qué está buscando el sentido de la vida con esto? Que cíclicamente me encuentre yo
o en los míos, en los cercanos, en mis relaciones, en mi propio performance, para que al manifestarse y al conectarlo con otro y al que le pase a un hijo y que lo vea en un primo y que lo vea en un papá y que lo vea en mi vida y que lo vea en mi pareja, pues a ver si lo veo, a ver si lo veo. Y una vez lo veo, lo puedo integrar y lo dejo de rechazar. Entonces lo que está pidiendo es espacio, lo que está pidiendo es lo que decían por acá, esa integración. Claro, si mamá fue grosera, si mamá fue atrevida, si mamá fue altanera, si mamá fue contestona, si mamá fue todo eso, la abuela también, la tía también, pues las fuertes tendencias de que yo de manera inconsciente también lo replique, sin darme cuenta, obviamente no como ellas, pero lo voy a replicar a mi estilo, a mi forma, lo voy a replicar, ¿sí? Lo voy a replicar en otras áreas de mí, lo voy a replicar a mi versión. Y como lo replico a mi versión, pues no lo conecto con antepasados y nunca lo trabajo, pero sí lo vivo rechazando. Y creo o me da la sensación de que yo no soy así. Esos son ellos, esos son ellas. Y fíjense lo curioso de esto, ¿no? Negar lo evidente. Porque ¿de dónde vengo yo? Pues de ahí, de eso que estoy rechazando, de ahí vengo. Yo vengo de ese útero, vengo de ese vientre. A veces hasta coincide el RH. A veces hasta el mismo RH coincide. O positivo. O sea, vengo de ese mismo RH. ¿Qué me hace pensar que no está en mí? Claro que está en mí. Claro, claro. O sea que ese abusador de la familia está en mí. ¿Tú qué crees? O sea que ese atarbán de la familia está en mí, ¿tú qué crees? O sea que el violador de la familia está en mí, ¿tú qué crees? O sea que el alcohólico de la familia está en mí, ¿tú qué crees? O sea que todo eso de donde yo vengo está en mí, ¿tú qué crees? O sea que la abuela y todo eso está en mí. ¿Y cómo de dónde vienes tú? ¿Te trajo la cigüeña o te caíste del cielo? ¿De dónde vienes tú? Pues vienes de ahí. Y lo más normal es que terminemos haciendo lealtades invisibles a eso de donde vengo de ahí. ¿Cuál va a ser mi fuerte tendencia? Sí, es tener conciencia de abrazar eso y decir sí. Y esto no es decir, no, yo soy distinto. Claro que tú eres una persona distinta. Claro que tú vienes a hacer un performance distinto. Claro que tú vienes a mejorar justamente eso. Pero una pregunta clave que nos dice la vida. ¿Cómo hago para mejorar algo en mi vida? ¿Cómo hago para cambiar algo en mi vida, en mi mundo, si previamente no lo acepto que está en mí? Por lo general, los seres humanos no hacemos cambios en lo que no reconocemos. ¿Cómo voy a hacer un cambio genuino? ¿Cómo voy a hacer un cambio eh, que legitime si no lo estoy aceptando? Me la paso rechazando. En realidad nuestro árbol vino a hacer terapia con nosotros. Vinimos a hacer terapia con el árbol. Por eso es que se llaman constelaciones familiares, por eso hablamos de lealtades familiares invisibles que tienen este toque, esas lealtades familiares que tienen ese toque que está ahí. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿cuál es mi cuota? Muchas veces solemos interpretar esos mismos personajes y esos mismos yoes, los voy interpretando en mi vida presente, incluso en una versión mejorada. Pero mejorada en que no me estoy dando cuenta en qué está. Cuando nacemos venimos con un sin de evoluciones, dicen por aquí. ¡Ay, me gusta eso! Cuando nacemos venimos con un sin de evoluciones. Eso sí está ahí. Me encantan tus live. Sí, hoy estamos aquí, imagínense, aquí a 20 minutos, 30 minutos de Cabo Cañaveral, hoy 1 de abril, cohete para la luna. Ah, a pisar a la luna. Y yo digo, bueno, ya miren lo que estamos hablando con la tecnología de ir a la luna. Artemis 2 a la luna.
Y ahí me inspiré porque mañana tenemos luna llena y la luna que son las raíces, los ancestros, la luna que está arriba con esas ganas de conquistar la luna y cómo cuesta conquistar la luna de la tierra, la luna de la vida, la luna llamada raíz, la luna llamada ancestros, la luna llamada familia, la luna llamada árbol, la luna familia, la luna llamada familia, antepasados, lealtades invisibles, patrones. ¿Mm? Qué curioso, ¿no? Qué sincrónico. Ya hoy quedó para la historia, hoy primero de abril del 2026 quedó para la historia. Ahorita está despegando aquí de Cabo Cañaveral, eso es aquí en la Florida, está saliendo el cohete a la luna. Va a durar 10 días, 12 días. Esto está haciendo noticia a nivel mundial. Creo que ustedes la están escuchando por ahí. Entonces ya vamos a conquistar la luna como satélite y la luna de la carta y la luna de raíz, ¿para cuándo? Es una gran muestra de que todos buscamos en el externo las respuestas del interno. Esa me hiciste la dupla. Me hiciste la dupla con ese comentario. Me hiciste la dupla con el comentario. Bueno, de esto van los temas de lealtades invisibles, lealtades familiares, lealtades tema. Es algo es algo un poquito lento, un poquito tiene su tiempo, toma su más, toma su menos. A ver, los leo por acá. Auri, capacidad de reconciliación, se me hace también un poco del mito de Adán y Eva, ¿no, maestro? Hasta que se dieron cuenta les dio pena, algo así, exactamente. Mira lo que dice aquí Marisol. ¿Y la luna en el fondo del cielo para cuándo? Esa luna ahí atravesada en Cáncer, en casa 4 en oposición a Saturno, ¿para cuándo? Y ya vamos a irnos para la luna de afuera. Ya le vamos a dar la vuelta a la luna. ¿Mm? Qué bonito tema, maestro. Más life así. Sí, este es un tema muy apasionante. Ya les digo, hay maneras. O sea, esto yo no estoy diciendo, ay, esto está terrible y no tiene solución. No, por el contrario. Pues justamente es eso, reconocimiento de las lealtades familiares. Para esto hay terapia, para esto hay múltiples herramientas que nos sirven. Eh, las constelaciones familiares son una de ellas. Yo soy más amigo de las constelaciones familiares transgeneracionales porque a veces las grupales pueden llegar a generar retraumatismo. Si la persona no está preparada para asumir lo que está viviendo, puede llegar a generar un poco más de ser más traumático eso, ¿no? En línea materna hay memorias de viudez y ya me pasó un uranazo en casa 7, dice por acá, soy Tauro con Saturno en ascendente en Piscis. Mira, ahí ya lo tienes muy marcado. Está más enredosa la luna en casa 12. Uy, es que la luna en casa 12 sí tiene lo suyo. La luna en casa 12 tiene lo suyo, de respetos. ¿Usted hace constelaciones, maestro? Sí, claro, a los que me están preguntando, sí. Las constelaciones son derivadas también de la psicología. Uno de los grandes maestros, para los que de pronto no saben, no están tan ilustrados, uno de los grandes precursores de las constelaciones familiares fue el alemán Bert Hellinger, quien a través de los estudios logró demostrar que cuando nosotros colocamos y le damos personificación a una serie de sucesos, acontecimientos que vivimos en el pasado, sobre todo recreándolo el vínculo familiar, las lealtades y la posición que nosotros ocupamos en el vínculo. Cada uno de nosotros tenemos una posición, estamos como enumerados, si somos el hijo mayor, si somos el hijo de segunda, si somos el hijo tercero, o si fuimos un hijo, dependiendo donde nosotros nos ubique, dependiendo en la posición en la que nosotros hayamos nacido, pues esa posición es la que va a marcar hacia dónde tengo más tendencia a representar, si de la abuela materna, del abuelo paterno, ¿sí? ¿Cuál es la lealtad que más tiendo yo a manifestar de acuerdo a la posición? Esto es algo así como un partido de fútbol. En un partido de fútbol está el delantero, está la defensa, está el arquero, ¿sí?
hay uno que es la estrategia, está la barrera, etcétera. En la familia pasa igual. Cada uno tenemos una posición. Cada uno ocupamos un lugar que nos corresponde. Cuando esto no se sabe, pues entonces se pierde el equilibrio, se pierde el orden, y si se pierde el equilibrio y si se pierde el orden, se pierde la pertenencia. Y si se pierde la pertenencia, confundo peras con manzanas y le digo a la manzana banano y le digo al agua leche. Que eso en temas de comida pues no nos pasa, pero en temas de la vida misma sí. Empiezo a pedirle cuentas al que no le tengo que pedir cuentas. Empiezo a pedirle explicaciones a la que no le tengo que pedir explicaciones. Empiezo a hacerle reclamos al que no le tengo que hacer reclamos. Sí, suelo meterme en temas que no me corresponden. ¿Por qué será que yo siempre me meto en cosas y siempre me meto en chismes y siempre me meto en enredaderas? ¿Por qué será que me meto en cosas y salgo siempre crucificada? Porque no conozco mi pertenencia. Si yo no conozco mi pertenencia, entonces siento que estoy aquí, que estoy allí, que estoy allá, que puedo entrar acá, que puedo entrar acá. ¿Sabes? No voy a tener ese punto de decir cuál es mi pertenencia, cuáles son mis límites. Todo eso tiene que ver con el árbol y todo eso tiene que ver con la familia. Por eso cuando alguien se comporta así en la familia, hay otros que empiezan a señalarlo y a compararlo. Ella es igualitica a la tía Esther. Así es la tía Esther. Ella era igual que tú, salía con esos comentarios. Así era la tía tal cosa o así era tal familiar. Así empiezan a generar vínculos y empiezan a cruzar. La familia que sí conoce empieza a mostrar todo eso. Entonces, de eso se trata. Por ahí va. Por ahí van los temas. Resultamos haciéndole ajuste de cuentas a quien no. Resultamos diciéndole o pidiéndole a terceras personas que nos solucionen asuntos que, ¿sabes? Entonces se nos enreda la madeja, se nos enreda la madeja. Conocer nuestra pertenencia, conocer el lugar que nosotros ocupamos en nuestra familia, cuál es el lugar que yo ocupo en mi familia, cuál es mi posición frente a mi familia, eso me permite ver de frente mis proyectos, me permite ver de frente mis límites, hasta dónde me limito, hasta dónde voy, hasta dónde no voy. En qué momento saber decirle a esta hermana, no voy más para allá porque esto no es mío, o esto sí es mío. En qué momento decirle a este hermano, en qué momento, cómo moverme frente al clan. Y no es solamente por tener buenas relaciones con la familia, sino que cuando ya nosotros aprendemos a movernos dentro del vínculo familiar, pues así mismo me va a quedar más fácil moverme en el entorno, moverme en la vida, moverme con los demás, conocer de límites, ¿sí? Y fíjense que aquí no estamos hablando de signos, sino de cosas muy vividas, de cosas que pasan de manera cotidiana. O también por eso a veces no les ha pasado que tú le dices a esta persona, no, te confundiste, porque ¿mm? Dice por acá, ¿de qué signo es una luna que pasa de signo de 0,54 grados del signo siguiente? 0,54 grados. Depende, hay que ver el contexto de la carta. Eh, qué bello lo explica, sí, sí, Tata. Tata, ¿identificada con algo? Algo por ahí sacudió el tímpano. Me encantó este live, gracias Javier. Un abrazo, astrología. Bueno, pues ahí les dejo ese detalle. Ahí les dejo ese detalle para que vayamos dándole espacio a esas lealtades familiares, vayamos revisando y ahora que viene jueves y viernes santo, pues que no se nos vuelva solamente comer pescado y que no se nos vuelva solamente vacaciones y que no se nos vuelva solamente playa y que no se nos vuelva solamente piscina y mucho cóctel. Hay que ponernos en cintura, también hay que dedicarle tiempo a mirar, bueno, vamos a aprovechar jueves y viernes y vamos a mirar también cómo son los temas de lealtades familiares y cómo es que nos estamos administrando. ¿Sí? Entonces, pues muy bonito los temas también de Semana Santa y muy bonito jueves y viernes y reflexionar, pero una de las formas que nos lleva, una de las formas que nos lleva a reflexionar, pues es esta, ser conscientes de estos puntos, ¿no? Yo creo que la mejor manera de vivir Semana Santa es eso, justamente,
La mejor manera de vivir un jueves y un viernes no es solamente descansar la materia, descansar el ego. Pues sí, muy rico también, aprovechar y descansar. Muy rico también, pasar esto. Pero también que, pero también en este caso que nos sirva para reflexionar cómo nos estamos administrando frente a eso, ¿no? Javier, tus lives son muy saturninos. Yo yo sé, pero justamente de eso se trata, porque para tarea que nos dejó maestro, eso de la administración de nuestra forma de aceptar lo que somos en su totalidad. Me encanta. Pues muy bien. Feliz miércoles para todos. Gracias por acompañarme este tiempo. Un abrazo para ustedes. Los leo por ahí en comentarios. Vea, lo que la sangre calla, la memoria lo grita. Wow. Es importante el descanso, ¿sabías? Hay metamorfosis, María Isabel. No me pique la lengua. Mucho voy a cortar y voy a escribirle por WhatsApp. Hasta pronto. Gracias. Gracias que me voy aquí con doña María Isabel aquí. Ya mismo por WhatsApp me voy a poner a... Ya.